Queremos responder a la pregunta de ¿qué es 125% de 70? Respondimos una pregunta similar anteriormente, pero esta vez respondamos la pregunta usando la ecuación de porcentaje, que es el porcentaje por la base de la cantidad igual. El porcentaje tiene el símbolo de porcentaje. La cantidad es parte del todo. La base es la cantidad total. Comencemos identificando estos tres componentes clave. La pregunta dice ¿qué es 125% de 70? Entonces el porcentaje es 125%. Debido a que estamos buscando un porcentaje de 70, podemos decir que estamos buscando una parte de 70. Por lo tanto, 70 sería la cantidad total o base. Y la parte de 70 que estamos buscando es parte del todo, que es la cantidad. Debido a que la cantidad es desconocida, usemos la variable A para representar la cantidad. Ahora escribiremos la ecuación porcentual, que nuevamente es el porcentaje multiplicado por la base igual a la cantidad. Tenemos 125% veces base de 70 es igual a la cantidad A. Siempre que tengamos una ecuación de porcentaje, queremos el porcentaje como decimal. Para convertir 125% en un decimal, mueva el punto decimal a la izquierda 2 lugares y elimine el símbolo de porcentaje. Entonces, ahora el punto decimal está a la derecha de los 5. Lo movemos dejó 2 lugares. 1. 2. 125% es igual a 1.25. Entonces tenemos 1.25 veces 70 igual a. Para encontrar necesitamos encontrar este producto. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Escribamos el producto verticalmente. Tenemos 1.25 veces 70. Primero multiplica 0, que sería 0. Ahora multiplicamos por los 7. 7 por 5 es 35. Realizar un intercambio con los 3. 7 veces 2 es igual a 14, más 3 es 17. Graba los 7. Realizar un intercambio con el 1. 7 veces 1 es 7, más 1 es 8. Estamos multiplicando decimales, por lo que tenemos un total de 2 decimales, lo que significa que el producto debe contener 2 decimales. Entonces, comenzando por la derecha, movemos el punto decimal a la izquierda 2 lugares. 1. 2. Nos da un producto de 87.50. O solo 87.5. Volviendo a nuestra pregunta, ahora sabemos que es igual a 87.5, lo que significa 87.5 es 125% de 70. De nuevo, observe cómo, en este caso, la cantidad que forma parte del total es en realidad más que la base o la cantidad total, y eso es porque estábamos buscando más de 100% o la base. En este caso, 125% de 70. Espero que hayas encontrado esto útil.